esta decisión afecta directamente una serie de políticas públicas comprometidas en el programa de gobierno. Por ejemplo, el aumento de la pensión garantizada universal. Vamos a entrar en el detalle, vamos a conversarlo con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está con nosotros en vivo en Mega Noticias Prime. Como siempre, ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Hubo comité político extraordinario durante esta jornada y la pregunta es si ya se logró definir cuál va a ser el camino que va a tomar el gobierno para enfrentar esta situación. Vía insistencia en el Senado, con la dificultad que eso implica en términos de los 2/3 que se requieren, esperar un año más, o se van a buscar algunos caminos alternativos. ¿Eso ya está definido? Bueno, el comité político de hoy fue básicamente para evaluar qué es lo que había ocurrido el día anterior. Luego tuvimos una conversación con los presidentes de los partidos en el llamado comité político ampliado. Y el presidente de la República está llegando, creo que más o menos a esta hora, a Santiago, así que con él trabajaremos en las vías para seguir adelante en la línea de lo que él señaló. ¿Y a usted tiene una fórmula que le parezca que es más efectiva? Eso tendremos que conversarlo con el presidente. No está definido. Tenemos que conversarlo con el presidente porque él es el que lidera, ¿cierto?, el gobierno. Esta es una situación política que es compleja porque desde el punto de vista del procedimiento legislativo, el rechazo de la idea de legislar genera muchas limitaciones en términos de cómo se puede seguir adelante con una iniciativa. Por eso es tan importante la votación de la idea de legislar. No es un voto más en la discusión de un proyecto de ley. Es lo que define, ¿cierto?, si se considera que hay mérito en lo que se está proponiendo, en este caso una reforma tributaria, y cuando se estima que no hay ese mérito porque se rechaza la idea de legislar, no solamente se deja discutir el proyecto con todo su articulado, sino que en principio no se puede volver a presentar un proyecto como este hasta un año más tarde, salvo que se había insistencia en el Senado, pero que requería, como dice Andrea, 2/3, y sabemos que al menos 2/3 hoy día no estaría. Ministro, veamos efectos prácticos que usted mencionó y después vamos a ver si existen fórmulas alternativas de financiamiento distintas a la de una reforma tributaria, ¿no? Usted ha citado, por ejemplo, el caso de la pensión garantizada universal. ¿De cuánto está, en cuánto está y a cuánto habría subido? ¿Qué va a pasar con la pensión garantizada universal? Claro, la pensión garantizada universal está en poco más de 200.000 pesos, ¿cierto? La propuesta del gobierno contenía... Ahí estamos viendo, ministro, 206.000 pesos. Contenía en el proyecto de reforma previsional es incrementarlo a 250.000 pesos. Eso tiene un costo anual más o menos de 2.500 millones de dólares. Ahora, tengamos claro de que este es uno de los componentes, es uno de los temas hacia los cuales estaban dirigidos los recursos. Entonces, el que lo planteemos como ejemplo no quiere decir que sea lo único que se quiere financiar, porque un poco los comentarios que vimos en la nota anterior tenían que ver con solo financiar la PGU. Pero ha sido considerado algo bien importante dentro de todos los objetivos que tenía esta reforma tributaria o que va a tener esta reforma tributaria, porque evidentemente algo que impacta directo, ¿no?, a los bolsillos de mucha gente. En ese sentido, hoy, y revisábamos, había varios economistas que decían que no necesariamente se cae el financiamiento de la PGU porque hay otras formas de conseguirlo, de reasignaciones que tienen que ver, por ejemplo, con planes mal evaluados, que también hay proyectos en estos momentos en el Congreso, royalty minero y otros de corrección de impuestos que podrían entonces, claro, que podrían suplir, ¿no?, al menos lo que significa PGU. ¿Usted cree que eso es así o no? Mire, si fuera tan fácil financiar la PGU, por supuesto que se habría propuesto otra cosa, ¿ah? El gobierno no propone reformas tributarias por gusto, ¿cierto?, por una cuestión ideológica, sino que porque se necesitan los recursos. ¿Ah? Pero esos cálculos están mal entonces, porque lo plantea, por ejemplo, el exministro de Hacienda Felipe Larraín de Clapes-UC y decía que sí, que alcanzaba. Mire, yo llevo 15 años trabajando en presupuesto. Fui subdirector de presupuesto, fui director de presupuesto, ahora soy ministro de Hacienda. Entonces sé lo que cuesta armar un presupuesto, porque claro, cuando uno piensa un presupuesto solo con un ítem, siempre va a parecer fácil de financiar. Pero hay muchas otras cosas que hacer. Hay que financiar la educación, la salud, la defensa, la policía. Hoy día los temas de seguridad ciudadana son tan importantes. Pero hay ciertas cosas que probablemente son bien puntuales. Usted mismo, el mismo presidente, lo han puesto como el primer ejemplo siempre en la PGU, y sabemos que el tema de las pensiones es un tema agobiante. Por lo tanto, usted lo que está diciendo es que si no hay reforma tributaria, ¿no van a subir la PGU? O sea, en este momento
con la reforma tributaria rechazada, en general, en este momento la PGU no tiene financiamiento. ¿Ah? Ya, pero por ejemplo, ya el proyecto royalty minero, que ya está en el Congreso, lograr avanzar y efectivamente ahí hay recursos, ¿podría utilizarse esa plata mientras tanto para la PGU o lo que está diciendo la gente es no? Sí, desgraciadamente la recaudación del royalty minero, si es que se aprobara tal como está, cosa que todavía tenemos que resolver en el Senado, no es suficiente y además cerca del 40% de los recursos del royalty minero ya están comprometidos para entregarse a las regiones y a los municipios, incluyendo los municipios donde se desarrolla actividad minera. ¿Por activos verdes? Que entiendo que son como 0,4% del PIB. 0,3% en total. Es una suma relativamente exigua y además es un proyecto que ni siquiera se presenta todavía al Congreso. ¿Ah? Ya, claro, entonces, no mire, yo... Y reasignar, como decía Andrea, perdón, reasignar, porque hay quienes dicen, oye, hay proyectos que están mal evaluados, que no están funcionando, si uno los reasigna, a lo mejor esos recursos sí se podrían usar para la PGU, mientras tanto. Mire, lo que pasa es que la PGU no se puede financiar mientras tanto. La PGU es un gasto permanente. Lo vamos a tener todos los años de aquí en adelante y más encima va a crecer. Por lo tanto, lo responsable es financiarlo con ingresos permanentes. Yo quiero recordar un episodio. Durante la discusión de la ley de presupuesto del 2023, los mismos parlamentarios que votaron en contra de la idea de legislar la reforma tributaria presentaron una indicación para aumentar la PGU a 250.000 pesos sin financiamiento. Y después votaron por la admisibilidad de esa indicación y la perdieron solamente por un voto. Entonces, lo que no podemos hacer es entregarnos a la ficción o la ilusión de que es posible financiar grandes categorías de gasto solamente con un pequeño esfuerzo administrativo aquí y allá. No, o sea, las cosas hay que las finanzas públicas hay que tomarlas con seriedad. Ministro, el presidente Gabriel Boric decía que, bueno, pese a lo ocurrido ayer en la Cámara, hacía una invitación, ¿no? Extendía los brazos, dijo, para lograr grandes acuerdos que permitan avanzar en una reforma tributaria. ¿Usted cree que el proyecto de reforma tributaria que conocemos hoy definitivamente ya no va a tener cabida? ¿No se va a poder avanzar en ese proyecto? Lo pregunto porque eso va a significar probablemente ceder, ¿no? Si es que se quiere llegar a acuerdo, va a tener probablemente que ceder el gobierno en algunos puntos de lo que ha sido rechazado por la oposición. ¿Este proyecto ya está muerto? A ver, el proyecto de reforma tributaria que llegó ayer a la sala, o antes de ayer a la sala de la Cámara de Diputados, ya era distinto del que se había ingresado en el año pasado. Tenía 8 meses de tramitación, 90 indicaciones, tuvo muchas modificaciones en el camino y no teníamos duda de que las seguiría teniendo en lo que podía ser la continuación de la discusión en la votación que se daría en particular en la Cámara de Diputados y después la tramitación en el Senado. Entonces, el gobierno... ¿Cuántas de esas indicaciones son de la derecha? Porque la derecha dice ni una sola indicación se recogió de esas 90. Bueno, por definición las indicaciones las presenta el Ejecutivo, Ya. pero el Ejecutivo recoge planteamientos de los parlamentarios. ¿Cuántas recogieron que quedaron puestas en esas 90 correcciones? Hubo muchas indicaciones o muchas ideas de los parlamentarios que se recogieron... ¿De derecha? De derecha, que se recogieron en esas indicaciones. O sea, ¿no es cierto cuando ellos dicen que nada de lo que propusieron quedó puesto en las modificaciones que sufrió el proyecto? No, eso no es cierto. Eso no es cierto y creo que, en fin, si alguien lo quiere mirar, lo quiere revisar... En el informe de la Comisión de Hacienda lo va a encontrar. Para dar un solo ejemplo, el cambio más importante que hubo en la tramitación en la Comisión de Hacienda, en la estructura del proyecto, fue el cambio de este impuesto a las utilidades retenidas, que cambió su base y cambió su tasa. Eso fue producto del trabajo que se hizo con los asesores de los diputados, que se discutió con los diputados de oposición. Producto de esto, se redujo la base, se redujo al 22% de las utilidades distribuidas y se cambió también la tasa. ¿Y por qué entonces, ministro, finalmente la oposición y otros representantes en el Parlamento, que no están necesariamente alineados ni con Chile Vamos ni con el oficialismo, terminan rechazando este proyecto? ¿A quién lo atribuye usted? Bueno, a mí no me gusta, la verdad, atribuir cosas o juzgar intenciones. Pero lo que a mí sí me parece muy claro, y tiene que ver también con la nota que precedió ahora esta conversación,
es que la responsabilidad de rechazar en general un proyecto de ley es del parlamentario o parlamentaria que aprieta el botón para rechazar esa iniciativa. ¿Pero usted ve aquí algún tipo de objetivo político? Porque usted dio una entrevista en el diario El País de España donde dice que esto coincidentemente tiene que ver con mejoras en la evaluación del gobierno, con buenos indicadores económicos que el gobierno también había celebrado en el último tiempo. Por lo tanto, ¿tendría ahí algún tipo de objetivo político este rechazo? Son todos elementos de contexto. Yo, la verdad, yo soy un técnico, no soy un político, no soy un científico político. Pero usted lo dijo en la entrevista. Sí, pero son elementos de contexto. Ya, pero ¿usted cree, por ejemplo, que el expresidente Piñera está detrás de esta campaña para alinear a la derecha y arengarla para que votara en contra? Como dijo la ministra Toá aquí mismo en la mañana. La verdad es que no lo sé, no es un análisis que me corresponda a mí tampoco. Pero repito, o sea, quien votó el día de ayer no fue el presidente Piñera, ni fueron los empresarios, fueron parlamentarios y parlamentarias de carne y Cuando usted hueso. dice quién votó o apretó el botón, ¿también se está refiriendo a quienes deliberadamente salieron de la sala para no votar? 2 votos al menos de esos 3 estaban aparentemente contabilizados por el gobierno como a favor de la reforma. ¿Siente que hay ahí también al menos un grado de responsabilidad también indirecta al menos del ministro de Educación? O sea, nuevamente, los parlamentarios son responsables de sus actos. Eso es lo que suponemos todos, ¿cierto?, cuando votamos en una elección. Yo tiendo a creer en el principio del discernimiento, que lo primero, ¿cierto?, la primera responsabilidad que tiene cada uno es de los actos propios. El acto propio, sea de votar en contra, abstenerse o ausentarse de la sala, tiene un efecto más o menos parecido en el resultado de la votación. Ministro, por último, usted dijo ayer que quienes celebraban eran quienes evadían impuestos, quienes iban a poder seguir evadiendo impuestos, y eso generó bastante molestia al interior, por ejemplo, de Chile Vamos. ¿Usted cree que sus palabras contribuyen a la búsqueda de esos acuerdos que mencionaba hoy día el presidente Gabriel Boric? Yo creo que uno tiene que decir las cosas como son. Si este proyecto, el proyecto de reforma tributaria, 2/3 del proyecto correspondían a medidas para reducir la evasión y la elusión, el votar en contra de la idea de legislar e impedir que esas medidas para reducir la evasión y la elusión se materialicen tiene un efecto. Mire, le doy un ejemplo así bien rápido porque sé que vamos contra el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, en la legislación, una persona que tiene una inversión en un paraíso tributario tiene obligación de declarar esa inversión si le genera un ingreso superior a 2.400 UF al año, más o menos 60 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de una familia hay distintas personas que van haciendo inversiones con rentabilidad de justo antes de los 2.400 millones de pesos, de las 2.400 UF, perdón, en fin, multiplicado por varias veces. Perfecto. El proyecto de reforma tributaria decía que en ese caso tenían que consolidarse esas inversiones cuando había relaciones de parentesco. Eso se rechazó. Las personas que recurren a ese mecanismo para eludir impuestos van a poder seguir usando ese mecanismo. Preguntémonos, esas personas con el resultado de la votación de ayer, ¿estarán contentos, estarán tristes o estarán indiferentes? ¿Cómo va a seguir esta discusión? Bueno, me imagino que a partir de ahora usted lo tendrá que conversar con el presidente Boric, que viene de vuelta, así que no ya llegó a Santiago, y ahí vamos a tener, por supuesto, tiempo de volver a conversarlo también aquí en la Radio Infinita, por supuesto, ministro. Así que le queremos agradecer el que haya estado esta noche acompañándonos en Megamedia. Muchas gracias, ministro. Muy bien. Esté muy bien, buenas noches. Buenas noches, ministro.